Hola amigos, hoy estoy aquí con ese gran acontecimiento que está sacudiendo el mundo del espectáculo y que hará latir con fuerza el corazón de los fans de la serie Arafta. Bienvenidos todos a mi canal. Emin Güneş e İlsu Demirci, sobre quienes nos hemos preguntado durante semanas qué hay entre ellos, han caído como una bomba en la agenda con la entrevista exclusiva que dieron a la revista Yolku. El dúo, que posó ante las cámaras para la revista, demostró la química que hay entre ellos no solo con sus respuestas, sino también con esas fotos increíblemente íntimas y cálidas. Hubo una pregunta en la entrevista que, de hecho, aclaraba esa única cosa cuya respuesta todos buscamos día y noche. El reportero hizo la famosa pregunta que todos tienen en mente: ¿qué es el amor para ustedes si realmente tienen un romance? Antes de pasar al vídeo, no olviden suscribirse a mi canal ahora mismo y activar la campanita para captar al instante los detalles entre líneas de estas entrevistas y las confesiones de amor tras bambalinas. Si están listos, comenzamos de inmediato a hablar con todos los detalles sobre esas declaraciones llenas de amor y los mensajes ocultos de Emin e İlsu en la revista Yolku. Cuando Emin Güneş e İlsu Demirci se pusieron frente al objetivo para la portada de la revista, declararon una vez más al mundo entero que prácticamente fueron creados el uno para el otro. Esas miradas profundas y sonrisas naturales en las fotos nos susurran que hay mucho más que una simple asociación profesional. Cuando llegó la pregunta del reportero sobre el amor, el ambiente se tornó de repente mucho más emocional y curioso. Emin Güneş hizo su famosa declaración que nos dejó a todos pensando profundamente, afirmando que el amor es algo difícil de explicar con palabras. Para él, el amor real comienza cuando la persona en tu vida es, ante todo, tu alma gemela, y esto es algo muy raro de encontrar. Destacó la importancia de poder reír juntos, disfrutar de la vida y, lo más importante, sentir con el tiempo que no son dos personas separadas, sino un solo ser. Esta expresión de un solo ser de Emin parece ser la mayor prueba de cuán lejos ha llegado el vínculo entre él e İlsu. El apuesto actor continuó diciendo que sentirse afectado no solo por el carácter de la persona amada, sino también por su mirada e incluso por el color de sus ojos, hace que esa persona sea perfecta ante nuestros ojos. Esa sonrisa cálida y sincera que se formó en el rostro de Emin mientras pronunciaba estas palabras decía mucho más que todas las frases que construyó. Esta definición hecha con ojos brillantes ya ha sido interpretada por los fans como una declaración de amor directa hacia İlsu Demirci. Que una persona describa a la otra de una manera tan detallada y apasionada solo puede ser posible con un sentimiento que viene del corazón. El hecho de que Emin sitúe el amor en un lugar tan profundo y difícil de explicar muestra que los sentimientos que vive con İlsu no son ordinarios. Los usuarios de redes sociales, tras leer estas líneas, compartieron miles de comentarios diciendo: Emin ya confesó oficialmente que está enamorado. İlsu Demirci, por su parte, prefirió mirar el amor desde una ventana mucho más poética, casi como una princesa de cuento, pero manteniendo los pies en la tierra. Para ella, el amor es un sentimiento demasiado variable para caber en una sola frase y cada persona lo siente de forma distinta. İlsu dice que este sentimiento a veces arrastra a la persona a tal entusiasmo que puede ser lo suficientemente fuerte como para hacer olvidar todo lo demás en el mundo. Pero, al mismo tiempo, añade a sus palabras que el amor es un puerto que brinda seguridad y que conecta a la persona más firmemente con la vida. Según la definición de İlsu, el amor es como un mar infinito donde las olas nunca cesan pero que a la vez da confianza, es decir, una aventura para la cual debes estar preparado en cualquier momento. ¿Notaron cómo esta analogía encaja perfectamente con la actitud protectora y profunda de Emin, amigos? Otra pregunta interesante dirigida al dúo en la entrevista fue en qué lugar y con quiénes les gustaría estar en esos momentos en los que dicen: aquí está el sentido de la vida. Emin Güneş prefirió dar una respuesta bastante misteriosa a esta pregunta, afirmando que apreciaba la belleza de la pregunta pero que prefería guardarse la respuesta para sí mismo. Esta actitud misteriosa de Emin nos hizo pensar que la persona que imagina a su lado en esos momentos significativos es İlsu, pero que aún no quiere decirlo en voz alta. İlsu Demirci dio una respuesta bastante clara y profesional, diciendo que la mayoría de esos momentos los vive en el set junto a sus compañeros de equipo con quienes se esfuerza. El hecho de que crear un trabajo juntos sea para İlsu uno de los momentos más significativos de la vida muestra también su pasión por su profesión. Pero nosotros sabemos que en esos sets ya no solo hay compañerismo de trabajo, sino un esfuerzo mucho mayor que une corazones. La respuesta de İlsu, de hecho, confirma indirectamente su felicidad al trabajar hombro con Emin. Entonces, amigos, ¿no es amor real lo que surge cuando se une el sentirse como un solo ser de Emin y el mar infinito de İlsu?
En mi opinión, esta entrevista fue la forma más clara en que el acuerdo silencioso y la admiración mutua entre ambos se volcaron en las páginas de una revista. Que Emin diga que encuentra la perfección al mirar a los ojos de Il-soo nos hizo creer incluso a nosotros frente a la pantalla en la realidad de este amor. El hecho de que Il-soo responda a esta profundidad con una respuesta poética lleva la armonía intelectual y emocional entre ambos a la cima. Los fans ya han comenzado a esperar esa gran foto tomados de la mano, tras esta entrevista. Vamos, escriban sus pensamientos abajo, ¿qué mensaje creen que dieron Emin e Il-soo con estas palabras y a quién? En esta parte del vídeo, quiero hablar de ese detalle muy especial y dulce que se filtró del detrás de cámaras de la sesión de fotos. Según los rumores, durante el rodaje, Emin arregló el cabello de Il-soo y la miró de tal manera que todo el equipo del set se detuvo por un momento a observarlos. El hecho de que ambos se acercaran de forma tan natural sin que el fotógrafo tuviera que decir por favor, pónganse más cerca, prueba que la electricidad no es ficción. Esa situación de dejarse afectar por una mirada, que Emin mencionó en la entrevista, creo que ocurrió exactamente en esos momentos tras cámaras. Que Il-soo responda a cada broma de Emin con esas risas sinceras vuelve como una puntuación perfecta al criterio de Emin de poder reír juntos. Este dúo no es solo una pareja de serie, ahora parecen un todo que se complementa en cada momento de la vida. El énfasis de Emin Guneng en el concepto de alma gemela es en realidad una noción tan ambiciosa que muy poca gente se atreve a usar hoy en día. Si llamas a alguien tu alma gemela, significa que has colocado a esa persona en cada área de tu vida, en el rincón más especial. Que un hombre tan disciplinado y serio como Emin hable desde un lugar tan emocional muestra la gran revolución que Il-soo ha hecho en su corazón. Que Il-soo de Mirchi vea el amor como un mar infinito es una señal de que se ha dejado atrapar por esa profundidad de Emin y que no quiere que este viaje termine nunca. Ya no parece muy posible que dos personas que se analizan y complementan también sigan siendo solo amigos. La revista Yolku, con esta entrevista, nos presentó prácticamente el documento oficial de un amor. Otro rumor estremecedor que se comenta en los pasillos es que ese lugar misterioso cuya respuesta Emin se guarda para sí mismo es en realidad una ruta muy especial para los dos. Recibimos informes de que Emin imagina a Il-soo a su lado en ese lugar donde encuentra el sentido de la vida y que lo guarda como una sorpresa. El hecho de que Il-soo sea feliz con sus compañeros de equipo en el set prueba cuánto ama esa emoción compartida de trabajar en lo mismo con Emin. Las actitudes de apoyo y aprobación mutua de ambos durante toda la entrevista hicieron que sus fans ya les dieran el premio a la pareja del año. El hecho de que Emin describa una característica de Il-soo en cada frase nos permite descifrar los códigos del amor uno por uno. Esta atmósfera de cuento de hadas entre ambos es, en mi opinión, el mayor poder que afecta directamente al éxito de la serie Arafta. ¿Cómo creen que esta armonía masiva entre Il-soo y Emin afectará el rumbo de la serie? ¿Tendrá el equipo de guión que adaptarse a este amor real? Creo que la producción, tras ver la energía en esta entrevista, hará que las escenas de Ates y Merkan sean mucho más impactantes. La pasión frente a la cámara de dos personas que se ven como un solo ser en la vida real tiene el poder de atrapar a toda la audiencia. Esa sonrisa cálida de Emin Guneng y la mirada poética de Il-soo serán recordadas como una de las entrevistas más inolvidables de la historia del espectáculo. La gente ya no solo habla de que son actores, sino de que son dos personas reales que se valoran mutuamente. Esta entrevista fue, en cierto modo, la forma más elegante y noble de decir sí, existimos el uno para el otro. El hecho de que Il-soo de Mirchi compare el amor con un mar que da confianza pero que también tiene olas representa también el dinamismo y la emoción en su relación. No es difícil adivinar cómo Emin, como ese puerto seguro, calma el alma ondulante de Il-soo. Estas profundas observaciones mutuas solo son posibles no solo con el tiempo pasado en el set, sino con largas conversaciones fuera de él. ¿No es adorable como Emin no pudo ocultar su admiración por el tono de voz de Il-soo cuando dijo sentirse afectado incluso por su voz, amigos? Realmente extrañábamos escuchar declaraciones tan sinceras y honestas en el mundo del espectáculo. Il-soo y Emin, como siempre, lograron expresar sus sentimientos de la manera más elegante sin comprometer su calidad. Al acercarnos al final del vídeo, hay que agradecer a Emin Guneng e Il-soo de Mirchi por hacernos sentir un amor tan inspirador y real. Su postura en esta entrevista fue como la primera página de una historia de amor, no solo la portada de una revista. ¿Hubo alguna frase entre estas definiciones de amor que les gustara más o que dijeran, esto me describe exactamente? Por favor, coméntenlo abajo. No olviden suscribirse a mi canal para enterarse al instante de cada paso de este amor inmenso, de cada nueva foto y de los detalles ocultos de las entrevistas.
Su apoyo es muy valioso para mí y caminar junto a ustedes en este viaje de amor misterioso es mi mayor placer. ¿Cuál creen que será el próximo gran movimiento de Emin e Ilsu tras esta entrevista? ¿Vendrá una foto de vacaciones o una declaración oficial? En mi próximo vídeo contaré los nuevos rumores sobre esos planes tan especiales y secretos que tiene Emin con Ilsu, a quien llama alma gemela. Que nunca falte el amor en su corazón, la pasión en su vida y ese amor magnífico e integrado de Emin e Ilsu en su pantalla, amigos. Hasta que nos encontremos en la próxima bomba del espectáculo y en nuestros nuevos secretos que desbordan las páginas de las revistas, como siempre, sigan conectados y adiós. Para esa noticia sobre el sentido de la vida que vendrá de parte de Ilsu Demirci y Emin Gunent, no olviden mantener las notificaciones activas. Nos vemos. Una última pregunta antes del cierre, ¿ustedes también sintieron cuánto se ha adueñado Ilsu Demirci de Emin Gunent con su frase "el amor te conecta más firmemente a la vida"? ¿No prueba la magnitud de la admiración el que Emin incluyera hasta el color de ojos de Ilsu en su definición de perfección? Cada palabra, cada mirada hace que esta historia sea aún más legendaria y nosotros seguiremos siendo testigos de cada segundo de este relato. Ilsu Demirci y Emin Gunent han anunciado a todo el mundo este amor que hicieron crecer silenciosa pero profundamente a través de la revista Yolku. Por ahora esto es todo de mi parte, en el nuevo vídeo hablaremos de las nuevas paradas de este gran amor y más. Vamos, comenten ahora mismo, amigos.